El papel de las mujeres es fundamental y lleva siendo invisibilizado durante muchos años. Entonces, un poco quiero mostrarles algo sobre el contexto latinoamericano y compartirles la experiencia que estamos realizando en Colombia justamente con las mujeres rurales para que veamos todos los, digamos, logros que se pueden ir consiguiendo cuando las mujeres aprenden a trabajar de forma colectiva. Para empezar, tenemos que ubicar cuál es la importancia del sector agropecuario en Latinoamérica, ¿no? Digamos que es uno de los principales motores de la economía, ¿no? Este sector, y además, según las grandes organizaciones como la FAO, la ONU, nos dicen que cada vez más Latinoamérica se va a ir transformando en una de las principales despensas de alimentos para todo el mundo, ¿no? Tenemos esa potencialidad con el desarrollo rural que se está dando. A pesar de ello, encontramos un contraste con esta situación, y es que la mayor parte de la población en situación de empobrecimiento en Latinoamérica está ubicada en esas zonas rurales, ¿no? ¿Por qué se da quizás ese empobrecimiento en estas zonas? Pues hay varios factores que han transformado el sector rural latinoamericano y que han tenido un impacto sobre todo en las dos últimas décadas, ¿no? Y aquí pues menciono simplemente algunos de ellos. Por ejemplo, uno de ellos ha sido el generalizado fracaso de la reforma agraria en América Latina, porque no se han hecho unos programas integrales, ¿no? No se trata solo de darle la tierra a la gente, sino de acompañar ese proceso, y eso no lo hemos hecho adecuadamente, ¿no? Entonces no se ha logrado el objetivo. Luego hay, por supuesto, no únicamente como consecuencia del cambio climático, sino también de las prácticas agroindustriales que no son sostenibles. Ha habido una degradación de nuestro medio ambiente, ¿no? Y eso ha tenido consecuencias graves como la reducción de las tierras de cultivo, la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Sobre todo también, por ejemplo, con el tema de la minería, mucho la contaminación de las fuentes hídricas. Entonces son cosas que han ido impactando en esa producción agrícola. Y también es cierto que, aunque algunas políticas de liberalización económica pueden ser útiles, ¿no?, para el intercambio de productos entre países, se ha desprotegido mucho a los productores locales, y eso ha generado, ¿no?, también ese empobrecimiento en esas zonas rurales. Ahora veremos por qué les cuento un poco ese contexto general para poder llegar a la situación concreta. Cuando hablamos del papel de las mujeres en la economía rural, este papel es fundamental. Según los últimos estudios hechos por la ONU, en los países en vías de desarrollo está en manos de las mujeres aproximadamente el 43% de esa producción, que va encaminada también a garantizar una seguridad alimentaria y una soberanía alimentaria, ¿no? Y ese 43% pues hace parte de esa mano de obra agrícola que muchas veces no es reconocida, que en algunas ocasiones ni siquiera es remunerada porque hace parte del trabajo doméstico que tenemos. Y ahora veremos cuál es el problema de que no se reconozca esta importancia. Evidentemente que las mujeres trabajan en el autocultivo, ¿no?, en el de la propia sostenibilidad, pero además de esto tienen trabajos fuera de sus propias parcelas, también tienen el trabajo de sus hogares, ¿no? Todo el tema del trabajo de los cuidados que hemos evaluado durante tantos años, es necesario que aprendamos a revalorizarlo, porque si nosotras no cuidamos, digamos, no hiciésemos esa función de cuidado que se hace y que además debería estar compartida, pero desafortunadamente por nuestras culturas recae totalmente sobre las mujeres, la vida no sería sostenible, ¿no? Entonces, qué importante es ese trabajo de cuidados que realizamos las mujeres, y que muchas veces simplemente no se tiene en cuenta el aporte que se realiza, ¿no? Hay algunas cifras dadas por la FAO, sobre todo, que muestran que lograríamos, con el aumento del trabajo de las mujeres, reducir el hambre en el mundo. Ahora veremos algunas cifras, pero otro ejercicio muy importante que están realizando las mujeres y que es parte de esa resistencia es, por ejemplo, la conservación de la biodiversidad. Les cuento el caso específico de Colombia, que es desde donde yo vengo.
cuando las organizaciones de mujeres nos juntamos a trabajar, hay una práctica habitual y es que de cada región se llevan semillas autóctonas y se intercambian con las compañeras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, específicamente en Colombia tenemos una ley que desafortunadamente limita el uso de ciertas semillas para el cultivo, ¿no? Hay que comprar semillas certificadas que muchas veces pues son semillas que son transgénicas y que ayudan a una pérdida de la biodiversidad. Entonces, las mujeres como ejercicio de resistencia, cuando se reúnen, intercambian las semillas y entonces así siembran lo de otras regiones y así se va manteniendo esa biodiversidad, ¿no? Y es parte de ese ejercicio importante que hacen. Otro ejercicio importante que están haciendo las mujeres es la defensa del agua en su territorio. Por ejemplo, en el caso específico del proyecto que yo les voy a compartir, las mujeres han creado algo que se llaman las juntas del agua. ¿Por qué se ha hecho este tema de las juntas del agua? Porque resulta que algunas empresas mineras que están en la zona donde nosotros tenemos el proyecto, lo que hacen es llegar a las fincas de las campesinas y los campesinos, se apoderan del nacimiento de agua, le pagan un impuesto al Estado y aunque ese nacimiento de agua esté en la finca de un campesino, le quitan el acceso para poder utilizar esa fuente de agua pues para los temas de la minería. Entonces ellas se han organizado y crearon estas juntas del agua y se han repartido los diferentes nacimientos y los han cercado con sus compañeros también y se turnan para cuidarlos, para limpiarlos y ahora están haciendo un ejercicio colectivo para recolectar los recursos y poderle pagar al Estado ellos ese derecho a que no les quiten esos nacimientos, porque son fundamentales para, el desarrollo económico de su región, ¿no? Y además para el mantenimiento, de esas aguas sin que sean contaminadas por toda esta explotación. Entonces, ya solamente con esos elementos empezamos a ver cuál es el fundamental papel que las mujeres están teniendo en algunas de las regiones, ¿no? Y que no es muchas veces tenido en cuenta. A pesar de ese papel tan importante, encontramos aquello que llamamos las brechas de género. ¿Qué quiere decir eso? Pues son esas diferentes, esas desigualdades que se están dando para el acceso a las mujeres a ciertos recursos. Por ejemplo, en un estudio hecho en 2016 por la ONU, en todos los países de desarrollo, se veía que solamente el 5% de la inversión que se hacía en proyectos de desarrollo en zonas rurales, proyectos de autoconsumo o emprendimientos, solo el 5% estaban siendo destinados a proyectos de mujeres. Luego también se da una discriminación, ¿no? Tanto en la cantidad de horas de trabajo que realizan las mujeres, en la cantidad, en la brecha de salarios, ¿no? De acuerdo a cada región del mundo hay una brecha de salario. ¿Qué quiere decir eso? Que por el mismo trabajo una mujer está cobrando menos que por ese trabajo cuando lo hace un hombre. Y es lamentable, pero es una realidad que la encontramos alrededor de toda Latinoamérica, ¿no? Y no hay una razón concreta de por qué es esto. La mujer está realizando el trabajo tan eficientemente como lo realizan los compañeros, pero por el hecho de ser una mujer está cobrando menos, ¿no? Entonces, todo este tipo de brechas, la brecha en la tenencia de la tierra, ¿no? Esas dificultades que se dan en algunos países para que las mujeres puedan titular sus tierras, hace que esto tenga un impacto, en el acceso a esos recursos que le permiten a las mujeres desarrollar sus negocios, sus empresas, ¿no? sus propios emprendimientos. Porque hablamos también de la importancia de ese trabajo no remunerado, ¿no? Digamos que a las mujeres nos enseñaron que había un cierto trabajo que nosotras teníamos que realizar y que ese trabajo, pues como que de nacimiento nos tocó hacerlo. Pero hay una realidad también detrás de estas cuestiones y es que muchas veces ese trabajo no remunerado que hacemos las mujeres suple las carencias que muchas veces tienen los estados en la inversión, por ejemplo, en temas educativos y de salud. Es decir, la mujer resuelve, ¿no? Y sobre todo en las zonas rurales donde el Estado no llega adecuadamente, se le carga ese peso a la mujer a través de ese trabajo que no está remunerado y que además socialmente no tiene un valor o un prestigio a pesar del valor tan importante que realmente sí tiene en el impacto de la vida, ¿no? Y
nos daban una cifra muy importante, y es que si ese trabajo no remunerado que las mujeres hacemos fuese valorizado en términos económicos, eso correspondería solamente en Latinoamérica a entre un 10 y un 39 del Producto Interior Bruto. Es decir, el trabajo no remunerado de las mujeres aporta incluso más que lo que aporta la industria al Producto Interior Bruto o, por ejemplo, el sector del transporte. Es decir, qué tan importante es para la economía el trabajo que hacen las mujeres. Es supremamente importante. El capitalismo no se podría sostener si nosotros no trabajásemos gratis, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces las primeras que tenemos que revalorizar el trabajo que estamos realizando en nuestras comunidades somos nosotras. Nosotras mismas muchas veces no somos capaces de ver cuál es el aporte real que estamos haciendo, ¿no? Entonces es muy importante que logremos tener pues esos aspectos en cuenta. Claro, las mujeres hemos trabajado mayoritariamente, ¿no?, en el sector informal de la economía durante muchos años, y ustedes fíjense que en Latinoamérica específicamente las mujeres, casi un 60% de las mujeres trabajan en la economía informal, ¿no? ¿Por qué quizás se da esto de que trabajen tanto en la economía informal? Pues primero porque muchas veces este sector permite compatibilizar más la vida doméstica, ¿no?, con otros tipos de ingresos que podamos conseguir, pero claro, también tiene sus problemáticas, como que no tenemos derechos laborales, ¿no?, que podemos ser incluso trabajar y que de pronto no nos paguen. Entonces hay una violación a esos derechos, y por eso el sector informal no es el ideal. Y cada vez se ve más en el mundo del emprendimiento esa oportunidad para que las mujeres generen sus propios negocios y generen esa autonomía económica que es tan importante. Digamos, cuando logramos disminuir esas brechas de género, hay desde los proyectos o desde la cooperación al desarrollo se ha ido dando una transformación. ¿En qué sentido? Cada vez se ha ido dando más cuenta que trabajar con las mujeres es una apuesta de éxito. ¿En qué sentido es una apuesta de éxito? El Banco Interamericano de Desarrollo nos dice, las mujeres son las mejores pagadoras de los créditos, porque son más puntuales para pagar y además invierten el dinero en aquello para lo que lo solicitaron. Entonces, por eso cada vez se van abriendo más programas para que las mujeres tengan acceso, por ejemplo, a capitales semillas. Otra cosa que se ha ido encontrando es que cuando se beneficia a una mujer, no se está beneficiando solo a su familia. Cuando logramos empoderar y beneficiar a una mujer, el impacto es para toda la comunidad, porque la mujer tiene ese sentido del cuidado del otro y de su comunidad, y muchas veces eso ayuda a que también piensen en el vecino, ¿no? Entonces, cuando logran trabajar conjuntamente, las transformaciones pueden llegar a ser bastante profundas, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, cada vez más en la cooperación se está enfocando, ¿no?, a lograr ver cuáles son las necesidades y las potencialidades que las mujeres tenemos, porque nosotras sabemos hacer muchas cosas, pero muchas veces se requiere formación técnica. ¿Y cuál es el error de muchas de las entidades que dan esta formación? Pues, por ejemplo, van y nos quieren enseñar a las mujeres a cocinar. A ver, nosotras ya sabemos cocinar porque resulta que es que por la socialización que nos dan, nosotras ya aprendimos. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? No, oiga, deme formación técnica, porque las mujeres necesitamos esa formación y capacitación técnica para poder realizar nuestros emprendimientos y poder también empezar, digamos, a abrir nuestras posibilidades, ¿no? Cada vez es más visible que cuando logramos el empoderamiento económico de las mujeres, lo cual les da autonomía e independencia, esos recursos se reinvierten habitualmente en salud, en educación, ¿no? Y esto lleva a una mejora de la calidad de vida a nivel más comunitario. Yo les muestro esta cifra, por ejemplo, para mí esta cifra siempre ha sido muy impactante y por eso la recojo siempre cuando hablo de este tema, y es que la FAO nos dice que si lográsemos en América Latina aumentar la producción agrícola de las mujeres en un 4%, que no es una cifra exagerada,
lograríamos una reducción del hambre en el continente casi de un 17%. O sea, reducir el hambre en un 17% es una cifra grandísima. Estamos hablando de una reducción de más de 100 millones de personas alrededor del mundo podrían ir disminuyendo su condición, digamos, de desnutrición, de problemas de pobreza, si las mujeres tuviesen más acceso a esos recursos, tanto técnicos como económicos, para el desarrollo de sus proyectos productivos. Bueno, esto ahí ustedes pueden ir leyendo. Yo les voy a contar hoy la experiencia que estamos realizando ya desde hace más de 3 años en Colombia, con una comunidad de mujeres campesinas que inicialmente, cuando empezamos el trabajo en la comunidad, pues había grandes problemas de desnutrición, teníamos altos índices de violencia de género, ¿no? Y que a través del trabajo colectivo y del asociacionismo, ellas han logrado hacer toda una transformación comunitaria. Entonces, quiero contarles un poco cómo se dio ese proceso, ¿no?, para estas compañeras. Este proceso se trabaja desde algo que llamamos el enfoque de empoderamiento, ¿no? ¿Qué es ese enfoque del empoderamiento de las mujeres? Evidentemente va enfocado a lograr una autonomía económica, ¿no?, que eso da pues una gran libertad a las mujeres para empezar a hacer otras cosas, pero no únicamente se trata de lo económico, se trata también de dar poder para la negociación, de dar poder para la incidencia política, porque es importante que las mujeres también tengamos liderazgo para incidir políticamente en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces se hace todo un proceso que no únicamente va enfocado a la generación de ingresos, sino a que la participación de las mujeres sea efectiva y que su voz también sea escuchada, ¿no?, que no tomen las decisiones por ellas. Eso es una parte muy fundamental, y eso pasa en buena medida por aprender a consolidar las organizaciones de mujeres. O sea, quizás una mujer solita pues no pueda cambiar el mundo, pero cuando somos muchas mujeres empujando los límites entre todas, podemos romper esas barreras, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que aprendemos a trabajar colectivamente y a enfocarnos en esa forma de desarrollar, ¿no? Entonces, enfocarnos en trabajar ese empoderamiento y esa autoestima de las mujeres. Lamentablemente, en nuestras culturas nos han enseñado a las mujeres a no querernos, a incluso nosotras mismas devaluar el trabajo que hacemos, ¿no?, a devaluar el trabajo de las compañeras. Entonces, cuando aprendemos a apreciar lo que realmente estamos dando a la sociedad, podemos empezar a trabajar en ese tema del empoderamiento que es tan importante, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un poquito cómo es el modelo que hemos desarrollado. Digamos que primero podemos verlo muy gráficamente, ¿no? Evidentemente que este tema del enfoque de género, ¿no?, que es el enfoque de entender, ¿qué es eso del enfoque de género? Es simplemente entender que las mismas cuestiones sociales a las mujeres y a los hombres nos afectan de manera distinta, porque nuestra posición en la sociedad es distinta, ¿no? Nuestro acceso y control de los recursos es distinto. Entonces, un mismo programa, por ejemplo, que un programa realizado por el gobierno, no afecta de la misma forma a una mujer que a un hombre. Entonces, esos elementos del contexto hay que tenerlos en cuenta a la hora de trabajar colectivamente. ¿Por qué hablamos de transformaciones desde lo cotidiano? Porque si las transformaciones no vienen de nosotras, de los propios colectivos de mujeres, no son sostenibles. Es decir, no sirven estos programas que vienen y nos hacen un par de talleres, no, los procesos tienen que ser sostenibles en el tiempo y tienen que tener un buen acompañamiento. Este modelo se concibió en 4 fases específicas, ¿vale? Les voy a ir explicando un poquito cada una de las fases. La primera fase es una fase de diagnósticos comunitarios, pero que tiene una característica muy particular, y es que el diagnóstico no lo hace una entidad externa, el diagnóstico lo hace la propia comunidad. ¿Cómo se hace esto? Pues lo que hace es enseñarle a personas claves en la comunidad a manejar este tema de los diagnósticos comunitarios. ¿Por qué es importante que sean las propias personas de la comunidad las que aprendan a hacer su diagnóstico? Por ejemplo, porque hay zonas donde hay mujeres que no hablan el idioma de la persona que va a hacer los talleres, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si es una persona que en su propia lengua puede hacer ese taller, ese diagnóstico, pues realmente vamos a tener una información mucho más allegada a la realidad que
si la hace una institución simplemente como viendo el contexto desde fuera, ¿no? El tema de los diagnósticos comunitarios se construye a través de metodologías participativas. Hay muchas metodologías diferentes, la cartografía social, ¿no? Que se puede trabajar colectivamente, y esta fase es muy fundamental porque en esta fase es donde vamos a identificar cuáles son esas carencias que hay que suplir. La segunda fase se enfoca más en todo lo que tiene que ver con la formación, ¿no? Con la formación que necesitamos, pero es importante tener en cuenta que esa formación no puede ser únicamente de tipo técnico. Entonces, lo que hemos hecho con el proyecto es que hay como dos líneas de formación. Una que va enfocada más hacia el empoderamiento de lo personal, ¿no? Es decir, a trabajar las relaciones familiares, a trabajar la capacidad de las mujeres para hablar en público, ¿no? A trabajar esas capacidades más relacionadas con el liderazgo, por ejemplo, que aprendan habilidades comunicativas. Muchas veces a las mujeres cuando estamos en grupos mixtos, nos cuesta más opinar cuando hay hombres, como que entre los grupos de solo mujeres, ahí todas hablamos y decimos y todo, pero cuando están los compañeros, como que no nos gusta tanto hablar, ¿no? Entonces, aprender a manejar esas habilidades comunicativas es muy importante. Y luego de esa formación individual empiezan a trabajarse todos los procesos de formación colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Depende el contexto o la ciudad donde se haga, la formación pues será indicada para lo que se quiera, por ejemplo, producir. En el caso del proyecto que tenemos en Colombia, las mujeres son productoras agroecológicas, ellas tienen sus huertas orgánicas, ¿vale? Y se inició con las huertas orgánicas, dándole formación, por ejemplo, de cómo hacer los caldos para la fumigación con las propias plantas que hay en la zona, ¿no? Enseñándoles, por ejemplo, cómo usar todos los desechos de la propia finca para hacer el compost que necesitan. Pero claro, se decidió trabajar con el tema de las huertas porque había un problema de desnutrición infantil muy serio. Entonces lo que se logró es que inicialmente se trabajaran esas huertas para el autoconsumo y lograr suplir esas necesidades alimentarias que había, y luego con el trabajo colectivo lo que se ha logrado después de estos 3 años es que las mujeres sus excedentes de producción los juntaran y han organizado una pequeña red de mercados agroecológicos y que todos los fines de semana, estas zonas son rurales pero están cercas a la capital del departamento donde estamos, entonces cada fin de semana se bajan esos excedentes de producción a la capital y ahí la gente los consume. Otra estrategia que utilizamos para garantizar la venta de esos productos fue generar consumidores fidelizados. ¿Qué quiere decir esto? Organizamos a una gente que le interesa el consumo de productos orgánicos y los llevamos hasta las fincas donde las mujeres tienen sus huertos. Entonces se hizo un día en el que ellos fueron a varias fincas, recorrieron, conocieron a las mujeres, comieron allí, ¿no? Estuvieron pasando ahí todo el día, un fin de semana, y entonces vieron cómo se hace realmente la producción. Y esos consumidores ya se han apuntado en una lista, digamos, de consumidores fijos que hay de todos los fines de semana, y a ellos luego se les entrega cada fin de semana su canasta de productos, que no siempre es la misma, porque depende de, como son huertos escalonados, pues depende de lo que se esté produciendo en ese momento, pero pues ellos saben que la calidad del producto es buena y lo reciben independientemente de lo que sea, ¿no? Y luego se ha generado una pequeña tiendecita donde también uno puede acercarse a comprar estos productos, no únicamente el producto de las huertas, está la miel, está el cacao, está el café, las plantas aromáticas, por ejemplo, también se ha generado, y se ha hecho todo ese trabajo de darle valor agregado a los productos, pues por ejemplo, cuidando la presentación, ¿no? Trabajando, por ejemplo, la deshidratación de las frutas. Entonces se ha ido como ampliando ese posible mercado, ¿no? Pero inicialmente se partió únicamente del tema de las huertas. Entonces, en este caso son las huertas, pero puede ser que la formación necesaria pueda ser para otro tipo de emprendimientos, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el beneficio que tiene este modelo? Que el modelo está hecho para ser flexible,
tiene como unos parámetros básicos de actuación, pero de acuerdo a la región donde uno vaya a trabajar con el modelo, pues se puede adaptar para que funcione en las condiciones específicas de la región en la que se esté trabajando. En ese tema colectivo de asociacionismo fue muy importante formar a las mujeres en el tema de la incidencia política. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos muy apartadas de los espacios de tomas de decisiones. Entonces eso lo que tiene como consecuencia es que un montón de gente que ni siquiera conoce nuestro contexto tome decisiones sobre nuestras vidas. Entonces si las mujeres aprendemos a ejercer esa participación, las cosas se van transformando. Por ejemplo, en el caso específico de las asociaciones de mujeres con las que yo trabajo, hemos participado ya en la formulación de 3 políticas públicas. La primera fue la política pública de seguridad alimentaria de Matanza, que Matanza se llama el pueblo donde está pues la sede central de la asociación. Participamos en el plan de desarrollo municipal y en este momento justamente tenemos que presentarlo ahora a final de mes. Hemos hecho la política pública de género de otro municipio que se llama Charta. Y todas estas formulaciones de estas políticas y planes de desarrollo se han hecho a través de talleres participativos donde los ejes estratégicos, las actividades, etcétera, no los hemos definido nosotros, los han definido las mujeres de la zona. Han participado los adolescentes del colegio, por ejemplo, también. Entonces, se ha hecho un proceso realmente participativo con la comunidad porque ya han apropiado que ese es como su derecho y se implican en ir a los talleres. Y claro, por supuesto que en esto hay un elemento muy importante y es que tiene que haber voluntad política, ¿no? Que muchas veces es lo que más nos cuesta, el hecho de que haya esa voluntad política de permitir esa participación, ¿no? Pero si las mujeres nunca exigen y no levantan la voz para decir que ese es su derecho, pues los otros tampoco van a escuchar porque ya se hacen los sordos fácilmente. Entonces hay que estar constantemente, no podemos cansarnos en estarles recordando, oiga, aquí estamos y nosotras también nos organizamos y tenemos esa capacidad de decisión. Luego la tercera fase, ¿no? Se enfoca mucho más, ya no tanto al fortalecimiento de lo individual, que eso lo hicimos en la segunda. En la tercera nos enfocamos más al fortalecimiento organizativo, ¿no? A ese fortalecimiento que es necesario para, digamos, para que las asociaciones se consoliden, se empoderen. Por ejemplo, en la asociación con la que yo más trabajo empezaron 5 mujeres y ahora son 150 mujeres las que están participando y han hecho entre otros un proceso muy interesante de generación de capital semilla. Es decir, los proyectos iniciaron con cooperación, pero ustedes saben que la cooperación se acaba. Entonces hay que buscar la forma en que esos proyectos de cooperación al final puedan volverse sostenibles. En nuestro caso, ¿cómo se logró esa sostenibilidad? Pues ellas, con los excedentes de producción que empezaron a comercializar, establecieron una cuota fija en que ellas cada semana la dan a la asociación, ¿vale? Con esa cuota fija se generó un capital semilla que ha ido creciendo con el paso de estos 3 años y las mujeres ahora se están prestando a ellas mismas. Es decir, si tú quieres empezar otro proyecto productivo y quieres comprar unas gallinas, la asociación les presta, ¿no? Para que les preste tienes que llevar 2 años ya en la asociación. Eso permitió garantizar que la gente no entrara porque al principio la gente entraba en la organización, cogía el préstamo y decía adiós, muy buenas, y desaparecían. Entonces hubo que modificar la estrategia y lo que se hizo fue que para lograr acceder a ese préstamo debes llevar ya 2 años en la asociación. Entonces eso ya garantiza que tú vas a seguir trabajando allí. Entonces lo que se hace es que ellas se prestan el dinero a ellas mismas a un interés muy, muy, muy bajito, pero sí que se retribuye un poquito a la asociación porque así el capital semilla va creciendo y así ellas se evitan tener todo este relacionamiento con las entidades bancarias que la mayoría de las veces las ignoran y no les hacen préstamos ni nada o tienen, digamos, esos intereses tan altos. Entonces ahora ellas mismas están generando esa posibilidad de tener sus proyectos productivos, ¿no? Y con el tiempo, pues el capitalito ha ido creciendo y digamos que ya lo está manejando la asociación de esta manera y esto
tenido como consecuencia que cada vez puedan tener más pequeños emprendimientos, ¿no? Empezaron con la huerta, ahora hay algunas que, por ejemplo, tienen tilapia, hay otras que tienen cerditos, otras tienen gallinas, han ido diversificando esta producción. La última fase es muy importante, ¿por qué? Porque es la fase que ha ayudado a evaluar toda la experiencia, a recoger las buenas prácticas, ¿no? Esas cosas que han marcado el éxito, ¿sí? Y a determinar, digamos, cuáles de esos elementos iban a ir constituyendo este modelo que les estoy presentando. ¿Qué tiene de interesante este modelo? O sea, este modelo no me lo inventé yo, que fui desde la universidad, no, nada de eso. El modelo se ha construido de la mano de las mujeres, es decir, son las propias mujeres de las organizaciones las que han ido diciendo, bueno, en esta etapa hemos hecho esto, y ellas han ido dando toda la información para construir ese modelo, porque lo que ellas han ido haciendo ha sido una apuesta exitosa. Entonces se ha visto, mira, esto ha funcionado aquí, podemos empezar a replicarla en otras regiones. De hecho, ya el modelo se está trabajando ya en otras de los pueblos aledaños a la zona donde se inició todo. Entonces, digamos que así también se pueden ir identificando esos nuevos retos que nos vamos planteando a partir del trabajo que ya se ha realizado, ver qué cosas hay que mejorar, ¿no? Y cómo pues podemos hacer esa transformación de la realidad. La verdad, yo les digo que ha habido unos impactos muy grandes a nivel de la comunidad, de esta comunidad. Estas son algunas de las problemáticas que encontramos cuando se empezó el proceso, ¿no? Había eso, lo que les decía, mucha desnutrición infantil, no había, había falta de autonomía económica, había un índice muy alto de embarazo adolescente. Entonces, por ejemplo, en esos procesos de formación individual se trabajó todo el tema de derechos sexuales y reproductivos, el simple hecho de que las mujeres entendamos que tenemos derechos, porque muchas veces con las compañeras cuando empezamos a trabajar, muchas de ellas me decían, es que yo no sabía que yo tenía derechos, ¿no? Pensaba que como que yo tenía que estar siempre en esta situación, y entonces cuando tú les muestras que sí que tenemos derechos, ¿no? Entonces empieza a darse toda esa transformación a 3 niveles, digamos. Bueno, ahí yo les voy poniendo, son frasecitas que durante los talleres pues las compañeras nos iban diciendo, y pues yo he querido recoger, como no pueden estar aquí con nosotras, que sería lo maravilloso, pues por lo menos de alguna forma recoger la voz de ellas y que estén presentes, ¿no? de algún modo. Bueno, por ejemplo es la tiendita que tenemos ahí en Bucaramanga, se llama La Ciudad donde estamos, donde ellas bajan cada fin de semana los productos. Uy, es que hay bastante ruido. Y bueno, algunos de los trabajos que vamos haciendo ahí en las fincas. Esto lo voy a pasar así rápidamente, pero es que digamos que ha habido transformaciones a partir del proyecto en 3 niveles. Ha habido transformaciones en lo individual, en lo familiar y en lo comunitario. Entonces, por ejemplo, en lo individual pues se ha mejorado toda esa parte de autovaloración y autoestima que a las mujeres les hacía tanta falta en la zona, ¿no? Se les ha mejorado todas sus habilidades comunicativas, se les ha enseñado a tomar las decisiones, pues por ejemplo, sobre su propio cuerpo también, si quieren por ejemplo planificar o si quieren tener hijos, ¿no? Todas esas decisiones se ha ido ayudando a que las mujeres participen en esa toma de decisiones, ¿no? Y no únicamente se ha trabajado en superar esa dependencia emocional, sino también esa dependencia económica que durante muchos años hemos tenido. Y lo que se ha visto es que ese empoderamiento y autonomía en lo económico ha permitido que ellas ahora tengan una voz que se escucha más dentro de la toma de decisiones de la propia familia, ¿no? Entonces eso también ha ayudado a hacer transformaciones en lo familiar, ¿no? Es decir, por ejemplo, ha habido una disminución muy grande de la violencia de género, y fíjense que al principio tuvimos muchas resistencias para empezar a trabajar y se daban muchos casos de violencia, pero cuando ellas tomaron conciencia como colectivo, cuando a una le pasaba algo, las otras compañeras estaban ahí también para dar el apoyo necesario para que la mujer no tuviera que estar en esa situación, ¿no? Entonces, esa idea de comunidad y de apoyo entre nosotras ha sido muy importante.
pues por ejemplo se disminuyó en más de un 50% todo el tema de la desnutrición infantil. Ahora de hecho están desarrollando con el chachafruto, que es algo, un fruto típico de la zona, pero que tiene unas grandes propiedades nutricionales. Están desarrollando una harina que sirve para hacer como una colada y que está aportando muchísimo a la alimentación de los niños. Y eso era un producto que estaba en la zona, pero que estaba como subutilizado. Nadie sabía que eso tenía esas propiedades nutricionales, ¿no? Y, por ejemplo, con muchos de los compañeros en la familia hemos logrado, por ejemplo, una mayor corresponsabilidad. Por ejemplo, para que ellas vayan a las formaciones técnicas, a veces el compañero dice, no, pues yo le hago el desayuno a los niños, lo que sea. Se ha logrado hacer ese proceso, ¿por qué? Porque ellos se han dado cuenta que cuando ellas han empezado a aportar económicamente también a la familia, la calidad de vida de todos mejora, ¿no? Es como que hay una diferencia, un antes y un después. Entonces ha sido duro el proceso, no ha sido tan rápido, pero hemos logrado ir un poco cambiando esos imaginarios que había en un comienzo, ¿no? Y eso ha llevado pues a esa disminución de la violencia. Y a nivel comunitario, pues la transformación ha sido muy grande, ¿no? No únicamente por la parte de la incidencia política, sino que ha habido una revalorización del trabajo de la mujer en la zona. Es decir, tú ahora hablas con las niñas pequeñas, con algunas de las hijas de las compañeras, y ellas dicen, no, pues yo cuando grande quiero tener la huerta como mi mamá y trabajar con mi mamá, y ya empiezan a ver otra visión de que pueden hacer otras cosas, ¿no? Que no únicamente tienen que casarse, estar en su casa, que está perfecto para el que quiera hacerlo, pero que además de eso también pueden tener sus proyectos productivos, ¿no? Pueden tener sus organizaciones, y ya las niñas empiezan como a proyectarse, ¿no? Y las jóvenes de otra forma, porque están viendo que sus mamás y sus papás están empezando a transformar esa forma en que trabajan juntos, ¿no? Y por ejemplo, hemos tenido el caso de algunas de las fincas de estas personas, que ahora la huerta agroecológica está dando casi más recursos que los cultivos tradicionales, por ejemplo, que tienen los compañeros, sobre todo de frijol y maíz, ¿no? Y ellas están ganando ahora un poquito más. Entonces es gracioso lo que ha sucedido, porque al principio, cuando empezamos a hablar con ellos para que les dieran un pedacito de tierra para las huertas, nos daban el pedacito de tierra por allá en el último rincón de la montaña, lejísimos, que tocaba ir, no había ni agua, pero bueno, hágale, empezamos ahí, ¿no? Se empezaba ahí. Ahora, como ellos vieron que la cosa va bien, algunos han dicho, no, venga, yo le hago un espacio mejor aquí, ampliemos la huerta, yo le ayudo con la huerta, y entonces ya han visto que realmente el proceso vale la pena, ¿no? Evidentemente esto no pasa de la noche a la mañana, como les digo, es un proceso que ya lleva, en total casi llevamos 5 años ya de trabajo con estas organizaciones, pero ¿por qué se los muestro así? Porque realmente, o sea, se puede hacer. Lo que pasa es que se van presentando obstáculos. Lo importante es que cuando se presentan esos obstáculos, como que uno no abandone, sino buscar las estrategias para encontrar la solución a esos distintos obstáculos que se van presentando, ¿no? Pues, por ejemplo, ellas ahora se dan cuenta que tener esa autonomía, ¿no? Que tener esa libertad para tomar sus decisiones, para invertir, por ejemplo, en la educación de sus hijos y de sus hijas, pues va transformando todo su entorno, no únicamente sus propias familias, ¿no? Entonces, pues un poco simplemente mostrarles que de alguna forma, cuando las mujeres se unen y trabajan de forma colectiva, logran alcanzar mucho mejor y más fácilmente los objetivos que se proponen, a cuando lo hacemos como pequeñas islitas, ¿no? Y no tenemos esa comunicación. Quizás pues algunas de las más grandes cambios que se han dado es sobre todo la valorización que ahora tiene la mujer en esa zona. De hecho, por primera vez, la presidenta de la Asociación de Mujeres que les hablo fue la primera presidenta de la Junta de Acción Comunal, ¿no? Que es algo como parecido a los COCODES, tal vez, algo no exactamente igual, pero una figura más o menos parecida. Nunca una mujer de la zona había sido presidenta de esta organización, y pues ahora tienen tanta, digamos,
respeto por parte de la comunidad, que su voz ahora es preguntada. Cuando se va a tomar una decisión, se les pregunta a ellas. Y bueno, cuando hay elecciones ya no les cuento, ahora estamos cercanos a elecciones y desfilan ahí por las fincas todos los políticos intentando ofrecer sus regalitos. Afortunadamente ellas son muy, pues saben lo que quieren hacer y no se dejan llevar por las historias que les cuentan, pero como que ya se han vuelto tan relevantes en la zona que hasta, digamos, estas personas intentan tener de su parte a estas organizaciones, ¿no? No dejemos de soñar en esa idea de que realmente podemos conseguirlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, si quieren saber algo acerca del programa, pues estoy como dispuesta a que, si tienen alguna cuestión. Muchas gracias. Bueno, mira, yo vengo de México. Ok. Y represento a una asociación civil, una ONG, y nos dedicamos también a apoyar sobre todo a las mujeres. Okay. Pero hay un detalle, no sé si les ha sucedido, lo mencionaste algo aquí, pero en el hecho, como estamos acostumbrados o la cultura que tenemos nosotros como latinos, y no nada más ha dado ahí, sino a otros niveles también, cuando empiezan a ver que la mujer está superándose, hay una ruptura en el matrimonio muchas veces. Claro, a ver, nosotros hemos tenido casos, hay mujeres de la asociación que se han separado, ¿vale? Pero también hay una realidad, es que no siempre una separación es algo negativo. Es decir, no quiero decir que el enfoque sea que ojalá que se separen, por supuesto que no, y la mayoría de nuestras mujeres han logrado que los compañeros entiendan el proceso, que se involucren y estar bien. Pero, por ejemplo, teníamos algunos casos de violencia de género supremamente fuertes, ¿no? De maltrato físico constante a la compañera, a los hijos, y ha sido muy bonito el proceso. ¿Por qué? Porque toda la organización, por ejemplo, a una de ellas que estaba en muy mala situación, entre todas se reunieron para ayudarla a tener una casita, y ahora ella se ha separado y vive con sus hijos, está produciendo, sus hijos están mucho mejor. Entonces, claro, uno no quiere que el objetivo sea evidentemente romper ningún hogar, pero algunos hogares se rompen y eso no es malo del todo, porque hay situaciones de violencia que son insostenibles. Entonces, lo que nosotros hemos hecho con los compañeros para que no se vea que hay una ruptura es trabajar también con ellos. ¿Cómo hemos trabajado con ellos? Por ejemplo, cuando hay una formación técnica para las mujeres, se invita a los compañeros a que vengan y se beneficien de todos esos conocimientos técnicos que se les están dando. Miren que muchas veces cuando las organizaciones trabajan con hombres, a las mujeres no se las invita a las formaciones técnicas. Entonces, nosotros a ellos sí los invitamos, y eso ha ayudado también a romper ese mito que al principio había cuando empezamos a trabajar de ay, no, es que esas que van a la asociación son unas desocupadas. Y le decía un marido al otro, póngale oficio, que eso es que no tiene nada que hacer, ¿no? Y entonces, al invitarlos a las formaciones, ellos empezaron a ver que había cuestiones técnicas que servían también para sus cultivos en la finca y era importante. Y luego surgió otra estrategia que no la propusimos nosotros, que la propusieron las compañeras. Ellas me decían, profe, ¿por qué usted no un día viene y le da una charla a nuestros esposos sobre esto de la corresponsabilidad y que en el hogar todos tenemos que participar y en la crianza, pero ¿cómo hacemos? Entonces yo le decía, está difícil convocarlos a hablarles de eso. Me dijo, y entonces una de ellas dijo, ya sé, hagamos un campeonato de fútbol. Y usted viene al campeonato de fútbol, doctora, como que no quiere la cosa, y usted ahí les va hablando. Efectivamente organizaron el campeonato de fútbol. Y cuando estábamos todos, pues por ejemplo llegó la hora de hacer la comida y ellas, como siempre, pues ellos estaban allí sentados y ellas se fueron a hacer la comida, y entonces yo llegué y como, no, aquí todos tenemos que participar, porque tal, y entonces empezamos a integrarlos a ellos en esas otras cosas, y a través de actividades cotidianas que, y con perdón de los señores que están aquí, ellos mismos no se daban muy bien cuenta de lo que estábamos haciendo, pero lo que fuimos haciendo es contándoles también cómo en la familia puede haber otra forma de estar en familia. Es decir, si vamos a compartir en comunidad, ¿por qué tienen que estar los hombres por allá y las mujeres por acá? ¿Por qué no podemos estar todas y todos participando en lo que estábamos haciendo? ¿Por qué no el partido de fútbol es entre también las compañeras y los compañeros, ¿no? Perdón. Entonces,
hemos buscado estrategias que ellas mismas han propuesto de actividades que ellas saben para que los compañeros se dieran cuenta que nuestra intención como organización en ningún momento era irles a comer la cabeza, pues perdón, a contarles historias raras, ¿no? Sino que vieran que lo que se estaba haciendo era un trabajo serio para que pudieran desarrollar sus emprendimientos, para que mejoraran los ingresos económicos de la familia. Y la verdad es que nosotros hemos logrado que la mayoría de ellos pues apoyen el proceso que tienen sus esposas, ¿no? Entonces sí que hay casos que son imposibles de resolver, eso sí que es una realidad, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por haber venido y escucharme este ratico. Vale, gracias, muy amable.